Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Quería hablar de la situación geopolítica mundial en base a lo que está pasando en Ucrania. Porque si tomamos a Ucrania como punto de partida, podemos entender los movimientos de las grandes potencias, como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, en menor medida las potencias europeas, y ver cuál es el trayecto y hacia dónde parece ir toda esta dinámica. Primero que todo hay que decir que el gran perdedor actualmente de toda esta situación obviamente es Ucrania. Ucrania está perdiendo. Ucrania ya hay que aceptar que perdió gran parte de su territorio, a menos que pase algo inesperado. Perdió gran parte de su población, su economía está destruida. Y es la víctima de estos movimientos gigantescos de las potencias. Los ganadores por ahora son Rusia, por un lado. Rusia no solo está ganando territorio, está ganando población, ya que está, como dicen algunos, secuestrando, como dicen otros, evacuando a gran parte de la población de los territorios ucranianos ocupados, especialmente a la gente joven y a niños, lo que está ayudando a que pueda resolver o por lo menos patear para unos años en adelante los problemas demográficos de Rusia, donde al igual que otros países desarrollados, está teniendo una falta de niños, la población se está envejeciendo. Bueno, todos estos problemas que se dan en todos los países desarrollados y en los no tan desarrollados también. Entonces Rusia gana demográficamente, gana territorialmente, gana también económicamente. Porque si bien en 2022 la economía rusa se contrae un 1,2%, lo que no es mucho, y se esperaba, o por lo menos algunos analistas esperaban que la economía rusa tal vez no colapsara, pero sí realmente empezara a sentir eh, las consecuencias de las sanciones occidentales. Esto no pasó. Esto en gran parte porque Rusia empezó con una economía de guerra, empezó a gastar muchísimo, y al mismo tiempo empezó a tener nuevas rutas de comercio, nuevos socios comerciales. El gran salvador, o uno de los grandes salvadores, no el gran, pero uno de los grandes salvadores de la economía rusa es India. India, que es también socio de Estados Unidos, viene aumentando la relación económica con Rusia. El año pasado compró petróleo por un valor de 37 mil millones de dólares. Parte de este petróleo después, ya refinado, se envía a Estados Unidos. Entonces vemos una triangulación. Los rusos ya tienen una flota para evadir estas sanciones. Por ejemplo, está la ruta que va hacia Grecia. En Grecia se pasa el petróleo a otros barcos y de allí van a, por ejemplo, India u otros países del mundo para intentar evadir las sanciones. Hasta ahora lo están haciendo exitosamente. Rusia tampoco sufrió tanto el embate de haber salido del sistema SWIFT de pagos, ya que hay sistemas alternativos. En esto la gran ayuda de Rusia fue China, aunque todavía hay repercusiones. No es tan fácil generar un sistema globalizador alternativo al que ya había. No es totalmente alternativo todavía. El bloque oriental está íntimamente ligado al bloque occidental. No se separaron. Hay en algunos aspectos en los cuales sí están divergiendo, sea en la parte de internet, en la parte económica, en la parte de la infraestructura, sí, pero todavía no vemos una separación radical entre estos dos bloques. Por otro lado, también tenemos, ya yendo al país, a la primera potencia mundial, Estados Unidos, tenemos que Estados Unidos se vio fortalecido por todo el tema de la guerra de Ucrania. Primero que todo porque, lo más obvio, logró generar este conflicto para Rusia, en el cual, si bien digo que gana en general, también significa muchas muertes para Rusia, mucha destrucción y pérdida de prestigio principalmente. Por otro lado, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de energía para Europa, un rol que estaba ocupando Rusia. Entonces saca a Rusia de eso, y entra Estados Unidos. Estados Unidos está exportando más de 2 millones de barriles de crudo por día. No solo eso, sino que también es el principal exportador, el principal proveedor de Europa de lo que es el gasoil y del gas natural licuado, por encima de países árabes.
También hay que decir, acá voy a hacer la salvedad, o la aclaración mejor dicho, que Rusia continúa exportando energía a Europa porque no se pudo hacer esa transformación de la infraestructura tan rápido. Eso toma mucho tiempo. Así que Rusia continúa exportando a Europa de manera directa e indirecta, triangulando con otros países, porque Europa necesita constantemente energía. Alemania necesita energía, otros países de Europa también necesitan energía, y Rusia todavía cumple un rol ahí, aunque muy disminuido. Estados Unidos es el que más está exportando. Ahora, obviamente hay otros actores, por ejemplo Noruega, que es un país europeo, también está exportando a los países que necesitan, como dije previamente, los países del Golfo Pérsico también, pero el ganador de todo este conflicto es Estados Unidos. Yo una vez había dicho también que podíamos ver como una especie de pacto no explícito entre Rusia y Europa. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como algunos países occidentales europeos ganaban con la destrucción de Ucrania. Si Ucrania era dividida, mucha de la gente se iba a ir a Rusia, mucha de la gente se iba a ir a Europa, a distintos países de Europa. Bueno, esto sucedió, es lo que estábamos viendo en vivo. Esto le beneficia a los países occidentales europeos y beneficia a Rusia. Es decir, uno de los recursos escasos, o que se está convirtiendo en escaso hoy en día, es la juventud, son los trabajadores, son las mujeres fértiles, y Rusia y Europa Occidental se están dividiendo esto y vaciando Ucrania. Obviamente no hay ningún pacto, obviamente esto más bien tiene que ver con la dinámica propia de una guerra y en los tiempos modernos. Pero si seguimos esa línea de pensamiento conspiranoico, podríamos decir que en realidad el gran pacto acá es entre Estados Unidos y Rusia, que son los dos grandes ganadores de todo este movimiento. Después también está China, que es otro de los grandes ganadores. Después voy a hablar, ahora ya voy a hablar. Pero Estados Unidos y Rusia son los grandes ganadores. Rusia gana, bueno, tiene todas las ganancias que dije previamente. Y Estados Unidos también ganancias económicas enormes. Y también lo que tiene es la ganancia de nuevamente recordarle a los europeos quién manda. Estados Unidos domina Europa, no totalmente. Hay independencia, los países europeos son independientes, pero hasta cierto límite. Y especialmente, esto es verdad, con los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, con Alemania, con Italia. Estos son aún más dependientes del poder estadounidense. Francia tiene un poco más de independencia, pero tampoco es un actor lo suficientemente grande como para enfrentarse a Estados Unidos. Y eso que lo viene intentando. Francia intentó, por ejemplo, que se creara un ejército europeo, algo que no sucedió, obviamente, todavía por lo menos. Y también buscaba cierta autarquía energética, algo que Alemania, como vemos, no puede lograr, y otros países de Europa tampoco. Entonces, los grandes ganadores son Estados Unidos y Rusia. Los conspiranoicos, podríamos hacer una teoría ahora mismo y decir, bueno, en realidad hubo un acuerdo secreto entre la dirigencia norteamericana y la dirigencia rusa para nuevamente recordarle a Europa quién manda, para que no se la crean, porque eso es lo que está pasando. Europa sufriendo una caída económica, no todos los países, pero sí, por ejemplo, Alemania, sí, Gran Bretaña también, y otros países, mientras que Rusia le va bien, Norteamérica, mejor dicho, a Estados Unidos le va bien. Vemos que el mercado laboral europeo se nutre de estos inmigrantes ucranianos, pero para trabajar y que, bueno, gran parte de estos recursos vayan a Estados Unidos. Obviamente esto no es verdad, no hay ningún pacto, nada de eso. Pero podríamos meterlo dentro del marco de pensamiento conspiranoico. En gran parte vemos que Rusia se maneja con esta manera de pensar conspiranoica, como que todo el mundo lo quiere atacar y destruir, como todo algo de verdad hay, pero no es tan así. Por otro lado, ahora sí yendo a China, China tiene una manera de pensar o de actuar más tecnocrática. Yo había hablado de esta diferencia, ya yendo más allá de la izquierda y la derecha, no hablar tanto de eso, quién es de izquierda, quién es de derecha, sino más bien quién se deja guiar por estos pensamientos conspiranoicos, estos grandes relatos conspiranoicos, y quiénes son tecnocráticos, quienes se manejan más bien por los grandes números, por la big data.
China se maneja por la Big Data, evidentemente. La burocracia china es gigantesca y su inacción, su pasividad general está directamente relacionado a este régimen tecnocrático. Mientras que Rusia, si bien tiene esa burocracia y si bien todo lo que acabo de decir también vale para Rusia, todavía está este pensamiento conspiranoico, los grandes relatos. Occidente nos quiere destruir, Estados Unidos nos quiere destruir, tenemos que evitar eso a toda costa, aún haciendo acciones que podrían llevarnos a la ruina. China no comete ese tipo de acciones, no las hace. Va por los números, va, bueno, ¿cuántos socios comerciales puedo conseguir? ¿Cuántas ventajas puedo conseguir por acá? ¿Cuántas ventajas puedo conseguir por allá? Mucho más frío. Estados Unidos tendrá un pensamiento que bastante ambivalente, aunque en los últimos años está más por el pensamiento conspiranoico. Obviamente Donald Trump se nutría de estos discursos conspiranoicos, de los grandes relatos de una élite oscura que domina el mundo, y él como héroe que iba a liberar a Estados Unidos y, por qué no, al mundo de ellos. Por su parte, en Europa vemos una gran variedad de discursos, porque Europa no es una entidad unificada, obviamente no es un estado, son muchos estados, donde a veces hay un discurso más conspiranoico, a veces hay un discurso más tecnocrático. Yo diría que Europa es más tecnocrática en general que conspiranoica. Esta dicotomía también la podemos ver en otros países. Tenemos a Bolsonaro como un líder conspiranoico, Lula como el líder tecnocrático, vemos a Alberto Fernández en Argentina como el líder tecnocrático y Milei como el líder conspiranoico, y así esto se iría repitiendo en varios lugares del mundo. Lo que sí podemos ver, y ya para concluir el video, es que las grandes potencias y el poder se manejan de manera brutal. Es así, eso no cambió hasta ahora, sigue siendo lo mismo. Los grandes ganadores generalmente son las grandes potencias, a menos que suceda una catástrofe, y los grandes perdedores son los países más pequeños. En este caso, quienes fueron sacrificados por las decisiones de las grandes potencias fueron, evidentemente, en primer lugar, Ucrania, y luego Europa Occidental principalmente. Son los grandes sacrificados, los grandes perdedores de todo esto. Europa Oriental, la situación es más ambivalente. Yo creo que países como Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, eso, ganaron más de lo que perdieron en realidad con toda esta situación. Pero Europa Occidental sin duda perdió más de lo que ganó. Las grandes potencias se manejan así. A veces hay que ver el poder por lo que es. Es poder. Luego los discursos van variando, como dije, puede ser discurso de derecha, puede ser discurso de izquierda, pueden ser visiones tecnocráticas, visiones conspiranoicas, pero las grandes potencias casi siempre ganan cuando hay estos enfrentamientos. Y los grandes perdedores siempre son los países más pequeños. Si vemos el lado ruso, ya para terminar, está ganando a nivel mundial en algunos aspectos, si bien perdió su prestigio en Occidente principalmente. En el resto del mundo no es tan así, la imagen no es tan clara. En el resto del mundo el prestigio ruso se mantiene bastante alto, sea por ser a veces visto como un actor de la bondad, ver a Putin como alguien que se enfrenta a esta élite, o simplemente ver el poder de Rusia, eso también le da cierto prestigio. Y creo que una muestra de lo decadente que está, es una decadencia muy leve, no es una decadencia, porque la decadencia en general es leve, hay pocos casos donde la decadencia sea algo abrupto, de Europa, es en África. En África este discurso conspiranoico, nacionalista globalista triunfó a través de golpes de estados en la África francesa, y el poder ruso blando atacó en uno de los flancos más débiles de Occidente y viene ganando. De la misma manera que había atacado en el sentido de intervenido, no, obviamente no empezaron la guerra de Siria, esto lo empezaron. Fue más bien algo interno, después se metieron todos, como siempre, algo interno, lo mismo que en Ucrania, un conflicto interno que luego se meten todos para detrimento de la población local. Entonces vemos que Rusia le va mejor interviniendo en las zonas donde Occidente no interviene tanto o las tiene muy de lejos. Va Rusia con todo y gana, como en Siria, como en parte de África. Yo creo que en otras partes del mundo también pasa algo similar, pero todavía no hay éxitos tan palpables como estos. Así que bueno, espero les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. No les dejo ninguna pregunta, así que
pueden comentar lo que quieran, siempre comentan lo que quieran, pero bueno, los leo ahí. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.